6 semanas de guerra, y aún los aliados atacaban Bagdad. El motivo principal de la campaña seguía siendo la liberación de Kuwait. Esa noche, el blanco eran las instalaciones de inteligencia. Los aliados no se habían dado cuenta de que adentro había prisioneros. Hubo un estallido y todo el lugar se derrumbó. Paredes, techo, todo se derrumbó, se llenó de fuego y se llenó de humo. Entonces, se escuchó venir la segunda bomba. Estaba en posición fetal y todo mi cuerpo temblaba. Escuché algo ensordecedor y alguien gritaba, ¡ahí viene! Después de 3 bombas pensé, es todo, moriré. Después vino una extraña calma. Me senté, quedé abatido y pensé, voy a morir. A pesar de la destrucción, Saddam Hussein era desafiante. Para liberar Kuwait, los aliados tendrían que atacar por tierra. El presidente dijo, Colin, ¿tú y Norm están seguros de que no es suficiente el poder aéreo para vencerlo? Mi respuesta fue, señor presidente, desearía poder asegurarle que la fuerza aérea es suficiente, pero no podemos correr el riesgo. La Guerra del Golfo. 8 de febrero de 1991, Arabia Saudita. Ahora todas las miradas estaban sobre Norm Schwarzkopf. En los días anteriores al ataque por tierra, un temor lo perseguía. Presentía tener bajas masivas. Schwarzkopf estaba bajo gran presión. Su temperamento explosivo era del conocimiento común. Trabajar con Norman Schwarzkopf era como observar un termómetro. La sangre se le agolpaba en el cuello, luego subía hasta la línea de su mandíbula y luego a las orejas, y cuando llegaba a las orejas uno tenía que esfumarse. Yo diría que haber trabajado para el general Schwarzkopf era un privilegio y un honor, pero hubo veces en que si alguien me hubiera preguntado si hubiera preferido estar en una sala de guerra o en el sillón de un dentista sacándome una muela sin anestesia, tal vez habría elegido el sillón del dentista. El equipo de Schwarzkopf lo temía. Los ingleses lo veían como una amenaza. Norman podría ir a balística y despedir gente después de sacarles los ojos. Pero por otro lado era un militar brillante y un estratega con mucha experiencia. Él entendía a los árabes y el mundo de los árabes. Era un gran diplomático. Podía hacer coaliciones entre naciones y dirigir ejércitos extranjeros. Cuando vidas humanas están en la línea, no se puede ser caballero. Nunca nada es suficiente, nada. Debes hacer todo lo que puedas, no dejar una piedra sin revisar. Y no puedes. No debes esperar una segunda vez o una solución posterior cuando estás enfrentando asuntos de esta magnitud que incluyen vidas, literalmente a miles y miles de personas. Colin Powell y el secretario de Defensa estadounidense Dick Cheney volaron para revisar los planes. Schwarzkopf dijo que atacaría en 2 semanas o antes. A Dick le simpatizaba Norm, lo respetaba, tenía confianza en él. Pero en aquel momento Dick sabía que ese era un operativo muy importante, en todos los sentidos, quiero decir. Y Norm era conocido por ser muy volátil. También era conocido por ser renuente. Entiendo por qué uno puede ser conocido como tal, pero también sé que muchos de mis colegas militares no estarían ansiosos de entrar en esta situación antes de estar totalmente listos para hacerlo. Antes del bombardeo de Irak, Saddam Hussein aún tenía 400.000 hombres alrededor de Kuwait, atrás de una barrera de campos minados, trincheras y alambre de púas. Creía que él y sus militares forzarían un estancamiento si las fuerzas aliadas atacaban sus defensas, y que debido a la lección de Vietnam, Estados Unidos no toleraría demasiadas bajas. Saddam creía que las tropas estadounidenses no estaban preparadas para la experiencia de una batalla.
y que Vietnam había traumatizado a la administración estadounidense. Schwarzkopf estaba preocupado. Estaba dejando a los B-52 de la era de Vietnam que destruyeran las fuerzas iraquíes alrededor de Kuwait. Arrojaron 72.000 bombas. Muchas cayeron en un desierto vacío. Un error en la programación del sistema de navegación de los BR-5 se descubrió. Aún así, los fuertes vientos sacaban a las bombas de curso. Pensamos que destruiríamos tanques en algún momento entre el día 20 y el día 30. Y no nos habíamos acercado. Estábamos en el área a las 6 o a las 8. Y después de 10 días, yo sabía que teníamos que hacer algo diferente. Entonces, Glosson envió 2 jets F-111 en una misión que pronto tendría consecuencias. 5 de febrero de 1991. Ahora el láser, fuera bombas. Cuando llegaron a las líneas frontales iraquíes, las tripulaciones vieron que aún el mejor tanque camuflajeado aparecía como un rectángulo blanco en sus cámaras detectoras en altas temperaturas. Los tanques se calentaban más conforme el día avanzaba. 20 segundos. Definitivamente hay algo ahí. Por el contrario de los B-52, los F-111 llevaban láser para guiar bombas. 2, 1, impacto. Bomba estallando. Llamé al general Glosson y le dije, Buster, no creerás el éxito obtenido esta noche. Estoy emocionado. Dimos 7 de 8 tiros directos. Pan comido. Uno por uno, cientos de tanques fueron detectados. Bajo el constante bombardeo, el ejército iraquí empezó a desintegrarse. Los aliados no se dieron cuenta, pero como 200.000 soldados iraquíes desertaron. Había noches en que el bombardeo no paraba. Ahí estaba todo el tiempo, de la noche a la mañana. Piezas de metal ardiendo llovían por todos lados. El cielo estaba lleno de aviones. Uno se iba y llegaba otro. Bombardeaban durante 1 o 2 horas continuas y después volvían. Siempre estaban ahí, bombardeando. Tuvo un efecto devastador. Déjeme darle un ejemplo. Inspeccionábamos una división de infantería. Debía haber 15.000 soldados en esa división, pero solo encontramos 34. Casi no había nadie. 34 de 15.000. 11 de febrero de 1991, Washington, D.C. Colin Powell y Dick Cheney regresaron de su visita a Schwarzkopf. Le dijeron al impaciente George Bush que las tropas aliadas podrían atacar en 2 semanas. Bush estaba ansioso de que la fecha no se alargara. El apoyo de Moscú, crucial para la coalición, se debilitaba. Durante ese día los soviéticos habían sugerido posponer el ataque y permitir las negociaciones. No acomodaremos el horario a nadie, se trate de Bagdad o de cualquier otro lugar. Cuando el gabinete de guerra inspeccionó el plan de ataque, la impaciencia del presidente fue aplacada por una advertencia severa. La pelea en tierra sería más sangrienta de lo que se esperaba. Yo tenía confianza en que triunfaríamos porque habíamos reunido a una fuerza decisiva. Pero ningún plan sobrevive en el primer contacto con un enemigo verdadero. Colin hizo una elocuente declaración advirtiendo a todos que iba a ser más difícil y más doloroso de lo que se pensaba. La batalla no saldría como decía el plan y él tenía obligación de advertir al presidente sobre las bajas que eran inevitables en una situación bélica y que cuando esto empezara, el presidente ya no tendría el control. Bagdad, 12 de febrero de 1991. Pero la impaciencia del presidente estaba justificada. ¿Por misiles o por cohetes? Por órdenes de Gorbachev, un grupo de diplomáticos viajó a Bagdad. La misión de Yevgeny Primakov era urgir a Saddam Hussein a aceptar un trato que pudiera salvarlo. Después de inspeccionar el daño, Primakov fue llevado como huésped a la casa de gobierno en el centro de Bagdad.
Él llegó vestido con un saco militar, hacía frío. Había un horno eléctrico encendido. Cuando nos quedamos solos, le dije, no soy un experto militar, pero si comienza una ofensiva por tierra, sus tropas en Kuwait serán destruidas. Tiene una responsabilidad de gran peso. Entonces habló por primera vez. Bien, voy a retirar mis tropas de Kuwait. Solo quiero estar seguro de que al retirarme no me disparen por la espalda. Moscú, medianoche, febrero 21. 48 horas antes de la fecha del ataque por tierra, el ministro del Exterior de Irak, Tariq Aziz, llegó a Moscú. La admisión de Saddam de que estaba dispuesto a retirarse debió alegrar al diplomático soviético de poder salvar de la derrota a su viejo aliado. Para mí, Gorbachov estaba haciendo el último intento por conciliar con ambas partes. Quería estar con los Estados Unidos en el curso del conflicto, pero también estaba bajo gran presión por varios elementos de la burocracia soviética para tratar de preservar la relación comercial con los iraquíes y con Saddam Hussein, quien después de todo había sido cliente de la Unión Soviética durante años. Aziz fue directamente al Kremlin. El presidente soviético lo esperaba. Aziz le dijo a Gorbachov que no aceptaría las resoluciones de las Naciones Unidas que le pedían a Irak reconocer la independencia de Kuwait y pagar una compensación. Pero dijo que Irak se retiraría de Kuwait. Gorbachov pensó que eso sería suficiente. Telefoneó a Washington. Gorbachev le llamó al presidente y le dijo, he trabajado sobre esto hasta donde he podido. Saddam se sale de Kuwait sin pelear. Le dije al presidente Bush, George, no solo deberías pensar en cómo empezar el ataque, deberías pensar en cómo evitarlo. Mientras los generales planean, nosotros debemos pensar en cómo terminar la guerra. Estábamos atrás de él y lo oímos decir, no. Continuamente está sugiriendo acercamientos que no requieran de un retiro incondicional. Y nosotros jamás, nunca vamos a aceptar negociar las resoluciones de las Naciones Unidas. El presidente reunió a sus más importantes consejeros. Una oferta fue lo que siempre habían querido, un retiro iraquí sin la necesidad de derramar sangre por la guerra. Pero Saddam se iría sin castigo y sin una derrota. Al amanecer, el presidente llamó a Gorbachov para decirle que el trato era inaceptable. Fue una llamada muy difícil para el presidente y muy angustiante para Gorbachov. Dijo que no deberíamos perder más tiempo, que deberíamos tratar de buscar una salida política. Él dijo, eso me interesa, entiéndeme, estoy interesado en buscar una solución política, pero nada está pasando. Bueno, le dije, no pierdas la voluntad, no pierdas la oportunidad. No apresures las cosas. Estamos actuando juntos. Encontraremos una solución política. El presidente le dijo, no, lo lamento. Él ya tuvo la oportunidad, ya tuvo meses. Las tuvo desde el 2 de agosto. Le hemos dado muchas oportunidades. Y le dijimos que esta agresión no sería tolerada. Y ahora es tarde. Bush pudo haber aceptado ordenar el cese al fuego y discutir otras cuestiones, pero no aceptó. Continuó con la guerra de acuerdo a su propio programa. No le importó lo que Gorbachov dijo y comentó que él tenía su propio programa. La coalición entró en tensión. El presidente francés François Mitterrand le llamó exigiendo más tiempo para la diplomacia, pero entonces intervino Saddam Hussein. Nos enteramos de que Saddam Hussein había reventado los pozos petroleros. Yo me apresuré a ir a la oficina oval y Bush estaba allí al teléfono. Lo escuché decir, François, acabamos de recibir esta información que muestra que no podemos retrasarnos, que Saddam va a producir una catástrofe en Kuwait.
Ya le prendió fuego a los pozos petroleros y Dios sabe qué hará después. Y eso resolvió todo el asunto. Dos ejércitos se enfrascaron en una tremenda batalla. La coalición le dará a Saddam Hussein hasta las 12 del sábado para hacer lo que debe hacer. Empezar su inmediato e incondicional retiro de Kuwait. Cientos de pozos petroleros ardieron a lo largo de Kuwait. Saddam Hussein estaba destruyendo lo que no podía conservar. Ignoró el ultimátum de George Bush. Obedecer sería humillarse ante los ojos del mundo árabe. He dado órdenes al general Norman Schwarzkopf de usar todas las fuerzas disponibles para sacar al ejército iraquí de Kuwait. Me estaba preguntando en esas horas finales, ¿qué fue lo que olvidé? ¿En qué fallé? ¿Qué más puedo hacer? Una vez que lanzas los dados al aire, no puedes hacer que retrocedan. En ese punto, lo único que puedes hacer es esperar hasta que caigan en la mesa para ver qué números salen. Y ese tiempo es extraño porque solo puedes sentarte y esperar. Schwarzkopf determinó que los marines estadounidenses atacarían primero directo hacia Kuwait. Esperaba que esto convenciera a la élite de la Guardia Republicana para moverse al sur y contener el ataque. Entonces, 600 kilómetros al oeste, las tropas aéreas francesas y estadounidenses empezarían a rodear el campo de batalla. Los ejércitos árabes apoyarían el ataque dentro de Kuwait. 24 horas antes del asalto inicial, los tanques de los ejércitos estadounidenses e ingleses atacarían a Irak por la línea frontal y atacarían por occidente a través del desierto débilmente defendido. Siempre pensé que había una razón por la que habían dejado abierto el occidente, y creo que era porque era un lugar por donde implementarían un ataque biológico, usando antrax o provocando botulismo. Los iraquíes tenían armas químicas. Estábamos enterados, tenían armas biológicas. Las habían usado, lo sabíamos. E iban a pelear lo que Saddam Hussein había llamado la madre de todas las batallas. Yo tenía a mi equipo de inteligencia usando términos como sacos químicos asesinos o zona de detonación nuclear. Términos semejantes para describir por qué esa zona estaba abierta. Despertaba a mitad de la noche bañado en sudor y pensaba, ¿las usarán? ¿Las usarán en la zona abierta del oeste, donde no hay tropas? Y pensábamos que era por alguna razón. El plan de Schwarzkopf ordenaba que Walt Boomer, comandante de los marines estadounidenses, sería el primero en llevar a sus hombres a la acción. A pesar de la guerra por aire, Boomer temía que invadir los campos minados con alambres de púas en el sur de Kuwait y pelear bajo una barrera de químicos iraquíes y gas neurotóxico podría ser un asunto criminal. Los ingleses se habían adiestrado para atacar con los marines, pero 2 meses antes habían declinado. Iba a hacer un ataque frontal e iba a ser directamente dentro de las principales posiciones defensivas iraquíes y seguir adelante con las divisiones inglesas que no estaban preparadas para ese tipo de encuentros y asumir bajas innecesarias. Hubiera causado el fin de mi responsabilidad y creo que habrían pedido mi renuncia. Éramos un gran número cuando atacamos dentro de Kuwait. A veces la gente pierde de vista eso. Pero además de que éramos suficientes tropas, creo que había una preocupación exagerada sobre una guerra química. Esto ocupaba la mayor parte de mi tiempo. 23 de febrero de 1991, frontera de Kuwait.
En medio del humo de los pozos quemados, las unidades de asalto formaron una alineación de caracol que pudiera salvar sus vidas de haber un bombardeo químico. Un poco antes, la preocupación respecto a las bajas de marines había provocado una extraordinaria confrontación. Las condiciones del clima eran absolutamente críticas y las predicciones del clima que teníamos en ese momento estaban muy mezcladas. Los marines, como tal vez ustedes saben, no tenían suficiente artillería pesada y dependían de la fuerza aérea para proporcionarles reemplazo de artillería. Walt Boomer vino hacia mí y dijo que estaba preocupado sobre implementar su ataque cuando la predicción climatológica era tan mala. En su oficina del Pentágono, Colin Powell recibió una llamada de Schwarzkopf pidiéndole que el ataque por tierra fuera retrasado. Teníamos a un presidente ansioso de que esto terminara. Entonces hablé con Norm por teléfono y le dije, Norm, esto es difícil de explicar. Y le iba a decir por qué era difícil de explicar cuando se alteró. Y dijo, no entiendes mi problema. Estás hablando en términos políticos. Y si no te importa la vida de los jóvenes, a mí sí. En ese momento me exalté. Sin pensarlo, también empecé a gritar. Y le externé, me importan tanto como a ti, pero hay un límite. Y yo tengo que trabajar en el mundo de la política y en el mundo de la milicia. Cuando uno está atrapado en medio de algo semejante, no es una posición placentera, y eso te pone bajo más tensión de la que ya tienes. Y hablo de una tensión en la que debes concentrarte y medir toda tu capacidad. Me dijo, Colin, creo que estoy perdido. Siento que mi cabeza es un remolino. Le contesté, no estás perdido. Tienes nuestra confianza total. Tenemos un problema y juntos lo superaremos. Inmediatamente, 30 minutos después, Norm llamó y nos comunicó, el clima está bien, podemos empezar. Los marines empezaron a avanzar a lo largo de campos minados, búnkers y alambres de púas que protegían la línea frontal iraquí. Mientras avanzaban, usaban tiras de fibra de vidrio para probar las minas y para poder marcar los caminos que eran seguros para que pasaran las primeras tropas. Veíamos minas por todos lados. A la izquierda y a la derecha había minas. Minas enterradas a la mitad, minas al descubierto hasta donde uno podía ver. A la derecha y a la izquierda todo era desierto y había líneas y líneas y líneas y grupos de minas. Nos arrastrábamos sobre nuestro estómago probando con las tiras de fibra de vidrio. 70 metros adelante de los iraquíes. Los francotiradores iban atrás de nosotros tratando de suprimir iraquíes que se movían a lo largo de la línea de las trincheras. Escuchabas artillería, morteros, armas pequeñas. Constantemente bajo fuego, Restifo hacía caminos a través de 2 campos minados que intentaban bloquear el ataque principal. Entretanto, 17.000 marines se dirigían a las playas de la ciudad de Kuwait. 2 semanas antes se había dado un ataque inesperado, pero la defensiva era tan fuerte que los marines pudieron haber sido cortados en pedazos. Ahora Schwarzkopf quería convencer a los iraquíes de que un asalto anfibio era inminente. Para recuperarse de la decepción, el teniente Tom Dietz ordenó plantar bombas en una playa cercana a la ciudad para que los defensores pensaran que esa zona de desembarco había sido abandonada. 23 de febrero de 1991. Nadamos a un punto en el que estábamos a 1,5 metros en el agua. Todo el tiempo mantuvimos las armas concentradas en la playa. Nos movimos a un lugar donde el agua tenía 60 centímetros de profundidad y luego al punto donde la bomba estaba a 30 centímetros del agua. Activamos el botón, de nuevo nuestras armas apuntaban hacia la playa y revertimos el proceso. Nadamos de regreso y subimos a nuestros barcos. Nos quedamos de pie observando. De pronto tuvo lugar la primera explosión. Las armas de 16 pulgadas del buque de guerra Missouri se descascararon en las playas para completar la decepción. El Missouri había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Muchas de sus balas habían sido fabricadas en los 30. En unos meses, los últimos buques de guerra serían retirados y el armamento enviado a museos. Pero el bombardeo cumplió su propósito. Las tropas iraquíes se movieron hacia la costa y se alejaron del punto donde los marines atacarían.
Primero cruzaremos por el oeste de Al-Wafa, zona que está aproximadamente 0400 en hora H. En el desierto, los comandantes navales ensayaron sus planes por última vez. Esperaban una pelea difícil. Tengo mis dudas sobre su capacidad, pero confío en que podremos superar su poder de ataque químico. Frontera Kuwaití, 4 AM, 24 de febrero de 1991. El ataque comenzó. Creo que nadie pronosticaba que los marines pudieran llegar más allá de 5 kilómetros, cuando mucho 8. Y eso, más el enorme número de fuerzas que estaban dispuestas en la zona, todo eso podría detener a los marines. Pero al amanecer, los generales se dieron cuenta de que algo notable había pasado. Las columnas de marines estaban tomando las posiciones enemigas, animados por altavoces que tocaban el himno de la marina. Iraqi fighting positions. Mientras las fuerzas aéreas aliadas esperaban un contraataque, miles de marines entraron a Kuwait casi inesperadamente. Esperábamos bajas en un 25 o 30%, pero no hubo tiroteos ni batallas. Los iraquíes estaban ahí, pero decidieron no disparar. De algún modo se retiraban o se rendían más rápido de lo que nosotros podíamos implementar otro ataque o un avance. Y la guerra empezaba a convertirse en una guerra de recolección de enemigos prisioneros de guerra. 6 semanas de un implacable ataque de las fuerzas aéreas aliadas habían convencido a los conscriptos iraquíes de la línea frontal que su causa estaba perdida. La mitad había desertado cuando empezó el ataque. Los que se quedaron en crisis y llorando esperaban la oportunidad de rendirse. En Bagdad, Saddam Hussein se enteró de las noticias. Saddam dijo que nuestros soldados se habían comportado como mujeres, que no habían peleado como verdaderos hombres. Esto no fue justo para nuestro orgulloso ejército. Nuestro ejército no creía en esa guerra, era una guerra sucia, la guerra en Kuwait. Los marines de los tanques guía se dirigieron a la segunda línea defensiva de Saddam, divisiones blindadas del ejército común. Los comandos esperaban el primer ataque químico, pero Bagdad había tomado una decisión. No creímos que fuera sabio usarlas. Es todo lo que puedo decir, que no era sabio usar ese tipo de armas en este tipo de guerra con un enemigo semejante. Si las armas químicas hubieran matado a un sinnúmero de marines amenazados ya al pasar por los campos minados, el Pentágono planeaba inundar Bagdad con 2 metros de agua. Derribar los diques de las riberas del Tigris y del Éufrates habría causado enorme destrucción corriente abajo. La pérdida de vidas civiles habría sido terrible, y realmente no lo habíamos analizado. Sabíamos cómo golpear los diques, pero no sé si hubiéramos analizado el efecto que esa inundación habría provocado. Pero sin embargo era una buena amenaza contra los iraquíes. Y por supuesto siempre estaba implícita una amenaza de armas nucleares. Creo que no las hubiéramos usado, pero sin embargo los iraquíes no sabían eso. Tal vez si las hubiéramos usado. En las primeras horas, 8.000 iraquíes fueron
Después de Vietnam, la milicia estadounidense aprendió a no subestimar al enemigo. Pero en Vietnam, el enemigo peleó por una causa por la que estaba dispuesto a morir. Yo supongo que el 75% se rindió y el 25% peleó. Hasta el día de hoy, eso me llena de regocijo. En el cuarto de guerra de Schwarzkopf se mezclaba el alivio con el miedo de peligrosos contraataques. Pero los ataques no se materializaron. Al final de la mañana, Schwarzkopf supo que el éxito de la Marina iba a apoyar su plan de atrapar a la Guardia Republicana. Los marines habían avanzado sobre Kuwait tan rápido que la Guardia Republicana no pudo llegar al sur para contraatacar. El plan de Schwarzkopf para llevarlos a la destrucción había fallado, y los tanques ingleses y estadounidenses no estaban preparados para atacar sino hasta el día siguiente. Eso le daría a la Guardia Republicana tiempo para escapar. Decidí mover el ataque principal para las 3 de la tarde. Una de las principales divisiones de campaña le había hecho tanto daño a la Guardia Republicana como el que nosotros le hubiéramos podido hacer, que se quedaron apostados en lo más profundo del desierto. Y entonces era obvio que si queríamos causarle un daño mayor a la Guardia Republicana, tendríamos que movernos tan rápido como nos fuera posible. 2:30 p.m., 24 de febrero de 1991, frontera iraquí. 30 minutos antes de que las tropas atacaran, las artillerías inglesas y estadounidenses dispararon en las líneas frontales iraquíes. Northing 0324, 4500. Stop. Altitude plus 337. Altitude plus 337. Por primera vez, los británicos usaban los MLRS para multiplicar el sistema de lanzamiento de cohetes. Cada cohete explotaba sobre las tropas enemigas, esparciendo en el piso cientos de granadas. En esos 30 minutos, más de 600.000 granadas MLRS cayeron en posiciones iraquíes. El general que comandó el ataque era un cuidadoso y metódico soldado. Antes había estado en la guerra. En Vietnam perdió una pierna. Los recuerdos de Vietnam son muy agudos. Eso me queda claro. Jamás se apartaron de mi mente, sobre todo durante la Guerra del Golfo. No lo comentábamos nunca, pero creo que todos sentíamos que lo íbamos a hacer bien esta vez. 2:30 p.m., 24 de febrero de 1991, frontera iraquí. Mientras la barrera se destruía, las tropas británicas y estadounidenses surgían a lo largo del desierto. Este era el ejército que había estado apostado en Europa por si se daba la Tercera Guerra Mundial contra los soviéticos. Ahora el fin de la Guerra Fría les permitía estar disponibles contra Irak. Los generales esperaban que en 2 días de lucha rompieran las líneas frontales de defensa, seguidos por 6 días de batallas de tanques contra la Guardia Republicana. Pensé que podríamos perder algo en las unidades de avance, que podríamos perder entre 20 y 40%. La primera división de infantería estadounidense tenía el trabajo de destruir las trincheras para abrirle camino a los tanques británicos. Para evitar la lucha cuerpo a cuerpo, planearon enterrar vivos a los defensores iraquíes. Se me ocurrió esto. Podríamos intentar llenar de arena las trincheras. De hecho, yo mismo lo probé. Yo mismo bajé a las trincheras e hice que 2 tanques pasaran sobre ellas para ver qué pasaba. Aprendí varias cosas, y una era que si eso pasaba rápido, el defensor tendría una elección, pero tendría que tomarla muy rápido. Tendría que rendirse o salir de la trinchera, trataría de salir corriendo de la trinchera y huir, pero tendría que hacerlo rápido porque esas cosas se movían a velocidades asombrosas. A lo largo de la frontera iraquí había una barrera de arena inmensa. Más allá, 7 kilómetros de campos minados y luego las trincheras iraquíes. ¡Ya tienes la primera! ¡La primera en 1 minuto!
Está bien, la segunda será más rápido que la primera. Bulldozers y tanques empezaron a pasar por encima de la barrera. Un soldado de 18 años, Joe Quinn, conducía uno de los bulldozers. Los iraquíes estaban al otro lado de esa barrera y nadie sabía en dónde estaban hasta que logramos apartarla. Primer tanque dentro de Irak. Protegido por tanques, Quinn logró pasar de los campos minados a las trincheras. Lo que hicimos fue tomar la arena que los soldados iraquíes habían sacado y la pusimos a un lado de la trinchera. Y luego empujamos esa arena dentro de la trinchera. Y podías ver el miedo en los ojos de ese hombre. Veías que estaba asustado, lo veías a los ojos, lo blanco de sus ojos, como si vieras a través de la trinchera con ese bulldozer cubriendo la trinchera. Y le disparaban al bulldozer. Y la primera bala que pegó en la defensa me hizo pensar, oye, esto es verdadero, no es un juego, son balas de verdad y balas que te pueden matar. ...90 kilómetros de trincheras fueron aplastadas sobre muchos iraquíes que se rendían. Un estimado militar dice que 150 fueron enterrados. El mismo Joe Quinn aplastó 30 kilómetros. Uno no piensa, oye, ¿qué hay del tipo? ¿Qué pasa con él? ¿Tuvo oportunidad de salir? Tuvo mucha oportunidad de salir y tomó la decisión de morir por su país, como cualquiera de nosotros. Antes del amanecer, 10 fuerzas especiales habían iniciado el avance y se habían escondido en las líneas enemigas. Desde sus escondites, miraban a través de ranuras esperando señales de un contraataque iraquí o de un despliegue de armas nucleares. Un equipo, el Alfa 525, se escondió en un canal de desagüe. Había 2 chicas y un niño pequeño, y salieron y miraron por la ranura la cara del sargento que estaba escondido ahí también. 2 de mis soldados dejaron su escondite y se metieron al canal con armas automáticas y silenciadores y una pistola con silenciador y apuntaron a los niños con la pistola y me interrogaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con estos niños? ¿Los matamos? Y en mi corazón sé que de haber dicho que los mataran, los habrían matado. Pero fue una decisión rápida. No vamos a matar a niños. No es su guerra. Alfa 525 pronto fue atacada por 150 soldados. Mataron a 40, pero los ataques continuaron. Recuerdo mi sensación. Dios mío, todos vamos a morir aquí. Son demasiados soldados. No hay forma de que salgamos de esto. Atacaban y gritaban. Gritaban con un chillido árabe. Y era aterrador. Los F-16 estadounidenses fueron llamados. Usaban un espejo que mostraba su posición. Las cámaras aéreas muestran lo que pasó después. La primera voz es de un operador de Alfa 525. Suelten una bomba aproximadamente a 500 metros de la localización establecida. Entendemos que está al norte de su localización. Se prepara bomba a 1000 metros al norte de su posición. Entendido. Que entienda que es una bomba racimo. La cercanía es peligrosa. ¿Entiende que es una bomba racimo? Entiendo que es una bomba racimo. Afirmativo. Cambio. Lanzamiento de bomba, ahora. Cuando vimos venir las bombas, estoy seguro de que todos los hombres pensaron, espero que esas cosas no caigan sobre nosotros, porque cruzaron justo arriba de nosotros. Y luego uno podía oír las bombas estallar y cómo empezaba una pequeña vibración y cómo iba creciendo y después el estallido. Al final del estallido, como si algo se rompiera, uno podía oír a los soldados iraquíes gemir y gritar porque las bombas habían dado en el blanco. Nos detuvimos por un momento para recuperar el sentido y escuchar, y podías escuchar respiraciones muy cerca de los iraquíes y podías escuchar respiraciones pesadas. Salimos, fuimos hacia la esquina y ahí, a unos metros de nosotros, un gran muro derrumbado y sus armas tiradas en el canal.
Así que estaban ahí, habían tratado de protegerse del ataque aéreo que pedimos, y cuando nos vieron, tomaron sus armas y, por supuesto, nuestras armas ya estaban listas. El corazón se me salía de la garganta cuando sujetamos el gatillo y vimos cómo de pronto ya no había ningún elemento amenazador. Sus armas estaban descargadas, y cuando caminamos y miramos los cuerpos, te asalta un pensamiento profundo. Podíamos tomar las vidas de esas personas. Y no fue sino hasta que estuvimos en el helicóptero a salvo que finalmente pensé que habíamos salido de ahí sin un solo soldado herido. Fue un milagro. En Washington, era domingo por la mañana. El presidente Bush esperaba noticias. Las bajas sensibles arriesgaban la pérdida de su presidencia y el abandono de la guerra. Recibí el informe antes de ir a la iglesia. El presidente estaba delante de mí. Le pasé una nota que decía: «Señor presidente, las cosas van muy bien». Volvimos a la Casa Blanca y yo llevaba un mapa de la revista Time. Eso le mostró exactamente qué había pasado y pude decirle que las cosas iban extraordinariamente bien. Asumimos que la peor parte de la guerra en tierra en términos de bajas ya había pasado en las primeras horas del conflicto. Un hecho que habíamos esperado que sucediera en la guerra por aire había pasado en tierra y había diezmado a las fuerzas iraquíes y se estaban colapsando frente a nosotros. 25 de febrero de 1991, sur de Kuwait. El segundo día, los marines enfilaron rumbo a la ciudad de Kuwait. Adelante, pensaban, estaba la segunda línea defensiva de Saddam, las bien equipadas divisiones blindadas del Ejército Común de Irak. Pero por una vez, los iraquíes eran sorprendidos en su territorio. Fuera de los pozos petroleros incendiados, en el flanco derecho de la Marina, cientos de tanques iraquíes empezaron a avanzar. Los estadounidenses se reagruparon. Iban a enfrentar un contraataque que Saddam Hussein personalmente había aprobado. Yo me opuse a eso. Dije, no estoy a favor de este contraataque porque las divisiones necesitarán el doble de fuerza para poder atacar y recuperar sus posiciones de batalla, y no teníamos ese tipo de reservas. Saddam dijo, no, dejemos que el general a cargo resuelva el problema. 2 horas después nos dijeron que las divisiones habían recuperado sus posiciones. Saddam me miró y dijo, ¿no te dije que eso era lo mejor? En la Marina, los operativos aéreos se centralizaron para organizarse. Las órdenes se pasaron a través de 4 helicópteros Cobra estacionados en la base aérea cerca de la frontera de Kuwait. Mientras los Cobra levantaban marines de tierra, se estaba dando la batalla de tanques más grande de la historia. Supimos que había un contraataque iraquí. Mientras subíamos vimos de horizonte a horizonte tanques iraquíes, vehículos blindados. Y mientras empezábamos a dispararle a esos tanques y las cosas empezaban a inclinarse a nuestro favor, el ataque se interrumpió repentinamente, todos los tanques se detuvieron, las escotillas se abrieron, los iraquíes empezaron a salir de los tanques y de pronto se encontraron en el desierto sin saber qué pasaba. Las tropas iraquíes trataron de retirarse en medio del humo del petróleo. Parecía una película del oeste italiana en donde los caballos caen. Era como si las tropas crecieran. Todo esto se daba por el humo y el fuego, pero eso era lo que parecía en el desierto. Más de 10 vehículos blindados fueron destruidos. Volar sobre los pozos petroleros era como estar en el infierno de Dante. El humo negro de los pozos incendiados. Literalmente el infierno. Tanques ardiendo, aviones volando alrededor. Muy surrealista. Casi teníamos que palmearnos el rostro para volver a la realidad, salir de ahí y cumplir con la misión. A Saddam le dijeron que el avance sobre la ciudad de Kuwait había terminado. Estaba muy molesto. Se sentía muy deprimido y por razones conocidas solo para él, acusaba a 5 oficiales de alto rango de traición y ordenó su ejecución.
La sentencia fue llevada a cabo de inmediato por su guardia personal. Una vez que rompimos su contraataque, rompimos su regreso. Esa fue la última vez que intentarían sacarnos de Kuwait. Y a partir de ahí podíamos empezar a tomar el control de toda la ciudad. 8:42 p.m., 25 de febrero de 1991, Tehran, Arabia Saudita. Esa noche un misil ráfaga golpeó las barracas estadounidenses matando a 28 soldados. Era la mayor baja registrada. Saddam Hussein siempre pensó que las bajas romperían la resolución estadounidense, pero ahora era demasiado tarde. Saddam dio la orden de retirarse. El propio Saddam dio orden de retirada. Cuando empezó el asalto por tierra, se mostró desesperado. Ahora estaba convencido de que era imposible conservar Kuwait. 8:50 p.m., 25 de febrero de 1991, ciudad de Kuwait. En la ciudad de Kuwait, los soldados iraquíes empezaron a apiñarse en cualquier vehículo que encontraban. Un enorme convoy tomó forma. Este video fue tomado por la resistencia en Kuwait. Hablé frecuentemente con la resistencia en Kuwait por teléfono vía satélite. Levanté el teléfono y era un coronel de la Fuerza Aérea Kuwaití que había sido atrapado en la ciudad de Kuwait y había estado en la resistencia todo el tiempo. Empezó a informarme de la formación de los iraquíes para dejar la ciudad. Estaba emocionado y feliz, aliviado, muy contento de que su país empezara a ser libre y de que los terribles opresores se fueran. Comenzó a llorar. Yo quería hablar, pero también empecé a llorar. Jamás me había conmovido tanto en toda mi vida. Un avión F-15 y su tripulación llegó con bombas para un ataque dentro de Irak, pero se le dio una nueva misión. Les ordenaron atacar a los grupos de tanques que salían de la ciudad de Kuwait y detenerlos a lo largo de las costas. Mientras la tripulación caminaba hacia el avión, su comandante hablaba con ellos. Recibió un informe de las bajas causadas por el misil ráfaga que había sido lanzado en Tehran. Les dije de la importancia de la misión. No era un ejército en retirada, eran violadores, asesinos, criminales. Coincidentemente, un misil ráfaga había golpeado en el aeropuerto de Tehran y había matado a 60 estadounidenses. Los convencí de que tenían que poner odio en su corazón y salir a detener a esos desgraciados antes de escapar de Kuwait. Mientras volábamos por las nubes, las imágenes eran impresionantes. Había miles de luces avanzando por cada camino que llevaba a la salida del norte de la ciudad de Kuwait. Casi me hubiera gustado pegarle a la gran olla. Había vehículos por todo lugar. Era un blanco muy apetitoso. Teníamos 12 bombas y decidimos soltarlas a las 3. Las bombas impactaron una fila a lo largo del camino. Una bomba impactó entre 2 camiones, causando que los 2 camiones se incendiaran. Podría estar desorganizada, pero era una retirada armada. Había disparos desde los vehículos, había disparos desde el otro lado del camino. Disparaban misiles, municiones, todo al azar. Las bombas de Krause y Saidi destruyeron los vehículos guía y crearon un enorme caos de tráfico. Pronto arribó otro avión. Tuvieron tiempo para cargarlo con bombas racimo. Había muchas personas heridas en el camino, algunas de ellas sin brazos o sin piernas. Estaban tiradas ahí, medio muertas. Cuando nos vieron, empezaron a arrastrarse hacia nosotros, pero no teníamos espacio para ellas. Con toda la fuerza que les restaba, golpearon un lado del carro. Las ventanas estaban ensangrentadas, pero no teníamos espacio. Teníamos que seguir avanzando. No podíamos detenernos aunque quisiéramos. En la guerra no puede haber misericordia. Obedecemos órdenes, hay víctimas, es inevitable. 26 de febrero de 1991 al norte de la ciudad de Kuwait. Los pilotos lo llamaron la carretera de la muerte.
3 días después de la ocupación, el ejército que había invadido Kuwait ya no existía como una fuerza de lucha. Miles de huellas quedaron en el desierto. Cientos habían muerto. En las siguientes horas, lo que había pasado aquí se convertiría en un importante factor para el fin de la guerra. ¿Por qué los bombardeamos? Porque había un gran equipo militar en ese camino. Yo había dado órdenes a todos mis comandantes de que quería que se destruyeran todas las piezas del equipo iraquí. Ellos no eran una pila de personas inocentes tratando de cruzar la frontera hacia Irak. Eran una pila de secuestradores, criminales y ladrones que habían saqueado y robado la ciudad de Kuwait y ahora trataban de salir del país antes de ser capturados. 26 de febrero de 1991, sur de Irak. Más tarde, los ingleses también experimentaron la destructividad del poder aéreo. La división británica se había salido de la formación de la principal división estadounidense para atacar a las reservas iraquíes por atrás de la vieja línea frontal. La mayor labor fue animar a miles de soldados desmoralizados. Los soldados iraquíes mataron solo a un soldado inglés. Pero justo antes de las 3, las tropas inglesas ocuparon una posición iraquí conocida como Objetivo de Acero. 2 guerreros ingleses llenos de infantería tomaron su posición cerca de las trincheras iraquíes. Lo que pasó después sigue siendo una controversia. Los británicos dicen que le dijeron a los estadounidenses dónde estaban. Los estadounidenses lo niegan. Lo que es cierto es que mientras los ingleses se preparaban para destruir los emplazamientos iraquíes, soldados A-10S estadounidenses pensaron que los guerreros eran tanques enemigos. Fue como un relámpago. Y de pronto sientes un ardor en la cara y en las manos. Recuerdo que de pronto me vi flotando en el aire y pensé, te llegó la hora, creo que te estás yendo hacia el cielo. Y miré hacia abajo y vi sangre saliendo de mi ropa, de mi muslo, y entonces me di cuenta de que estaba herido. Trevor se arrastraba con sus manos y sus rodillas, apoyaba su cuerpo hacia la salida del vehículo. Estaba todo negro. Sufría quemaduras, estaba herido en las piernas. Miré hacia atrás del vehículo y lo que vi atrás del vehículo no quisiera volver a verlo nunca más en mi vida. Me di cuenta de que 2 de los jóvenes que murieron en ese vehículo estaban sentados junto a mí. Y vi el segundo vehículo, el vehículo que había venido a ayudarnos. De pronto se movía como una lata presurizada, se expandía y se contraía. Y en ese segundo me di cuenta de que el vehículo iba a explotar. 9 hombres murieron. Este ataque mató al menos a 35 estadounidenses, la 1/4 parte de sus muertos. En la guerra, uno sabe que la gente muere. Es inevitable. Estamos peleando, ellos pelean contra nosotros y viceversa. Si hubiera sido un avión iraquí, ese ataque lo esperas en el combate. Que dispare el enemigo, pero no esperas que te dispare tu aliado. Un avión espía norteamericano filmó esta imagen de radar del campo de batalla. Mostraba a la Guardia Republicana, las mejores tropas de Saddam Hussein, empezando a escapar. Schwarzkopf enfureció y las fuerzas estadounidenses tuvieron que atrapar a las divisiones élite con más de 60,000 hombres y sus tanques. Aquí teníamos la oportunidad de oro para hacer realidad todos nuestros sueños, que eran terminar con esta guerra de una vez por todas, y parecía que no íbamos a poder capitalizar esa oportunidad. Los tanques estadounidenses se esforzaron. Schwarzkopf quería que se manejaran con fuerza.
Él había supuesto que la Guardia Republicana se movería hacia el sur para defender a Kuwait. Pero no lo hicieron, y los estadounidenses estaban luchando para acortar la distancia. Schwarzkopf quería tomar la delantera. El comandante en tierra era más precavido. Tienes la probabilidad de que crezcan las bajas. Tienes la probabilidad de un ataque que empiece y se detenga, y empiece y se detenga y así perder el momento. Yo quería golpear a la Guardia Republicana con el puño de 3 divisiones. No quería golpearla con los dedos, en otras palabras, quería hacerlo sigilosa y lentamente con mis fuerzas. Quería golpearlas con un puño, rápido, velozmente. El general Schwarzkopf me indicó, Freddy, completemos esta misión y hagámoslo tan pronto como sea posible. Esa tercera tarde de guerra, la batalla finalmente llegó hasta la Guardia Republicana. Un grupo de caballería blindada de 9 tanques y 12 de infantería fueron guiando el avance estadounidense. Adelante, atrás de un montículo del desierto, los tanques de la Guardia Republicana esperaban para emboscar. El primer tanque se aproximó. Cuando llegamos a la cima, mi francotirador identificó tanques frente a nosotros. Dijo, tanques identificados. Yo grité fuego. Mientras yo gritaba fuego por el intercomunicador, el arma respondió. El proyectil impactó la parte frontal del tanque y el comandante del tanque fue expelido por la compuerta y estaba ardiendo en llamas. Mientras los otros tanques llegaban a la cima, empezaron a seleccionar sus blancos y a disparar de una forma casi simultánea. Así que 15 segundos antes había una coercitiva y coherente defensiva iraquí. 15 segundos después, esa defensiva estaba totalmente en llamas. Cuando vimos atrás hacia los vehículos blindados, pensamos, Dios mío, esto es lo que un grupo de caballería blindada puede hacer en un asalto en un breve espacio de tiempo. La llamaron la Batalla de Oriente 73 por la coordenada en el mapa. 28 tanques de la Guardia Republicana fueron destruidos. Esa noche, los estadounidenses desmantelaron una división entera de la Guardia Republicana. Las otras 5 divisiones de la Guardia Republicana empezaron una retirada desesperada. Su única esperanza de sobrevivir era llegar a la frontera. Colin Powell y Dick Cheney fueron a la Casa Blanca para darle al presidente el informe diario de cómo iba la guerra. Y en ese momento ambos supimos del informe militar y de los satélites respecto a la carretera de la muerte, yendo hacia el norte de la ciudad de Kuwait, y de la increíble destrucción de los tanques iraquíes. Sabíamos que todo iba a aparecer en televisión. Recuerdo claramente a Colin Powell decir que esto iba a convertirse en una masacre. Y que si eso continuaba más allá de cierto límite, sería malo para los Estados Unidos y podrían usar las palabras poco cortés. Mientras el ejército estadounidense vencía a la Guardia Republicana, las posiciones iraquíes alrededor de Kuwait quedaban vacías. Los marines estadounidenses se reunieron a las afueras de la ciudad. La pregunta ahora era si la Guardia Republicana pudo haber sido destruida a través de un expediente político para detener una guerra que ya había completado su propósito principal: la liberación de Kuwait.